Bienvenidos al Van Tour de nuestro nuevo motorhome. En este video te vamos a contar todos los detalles del mejor motorhome 4x4 para darle la vuelta al mundo. Si es la primera vez que es un video nuestro, nosotros somos Caro y Santi y llevamos casi 6 años en esta loca aventura de darle la vuelta al mundo viajando en motorhome. Hasta el año 2019 nosotros teníamos una vida tradicional, vivíamos en la ciudad de Córdoba, trabajábamos en una multinacional, teníamos nuestros trabajos de oficina y con la crisis de un domingo por la tarde nos miramos, nos dijimos, che, y si renunciamos al trabajo, vendemos todas nuestras cosas y nos vamos a darle la vuelta al mundo. Y acá estamos después de 5 años y medio llevando un estilo de vida totalmente diferente, llevando una vida nómada. Como te contamos al principio de este video, este es nuestro nuevo motorhome, es el tercer motorhome en este recorrido por el mundo. Cuando arrancamos ya teníamos la camioneta, entonces en ese momento decidimos comprar un camper, el modelo AG220 de ese momento, en Seafried Motorhome, entonces nos permitía de esa manera arrancar con esta vuelta al mundo. Con esa casita viajamos durante 2 años y medio y ahí en ese momento dijimos, nos gusta mucho este estilo de vida nómada, vivir en una casa rodante, pero teníamos algunas necesidades diferentes. Entonces ahí fue cuando cambiamos a la Hakuneta 2.0, que era el modelo Terra de Seafried Motorhome. Nuevamente los habíamos elegido a ellos para continuar en ese momento la primera etapa de nuestro proyecto, que consistía en recorrer América y unir Ushuaia con Alaska. Con ese motorhome viajamos durante 3 años y llegamos nada más y nada menos que hasta Alaska y el océano Ártico, el punto más norte de nuestro continente. Así que después de haber recorrido más de 90.000 kilómetros y haber cumplido la etapa de recorrer América, nos volvimos a replantear si este estilo de vida era lo que queríamos seguir manteniendo. Uno va cambiando, va creciendo, se va poniendo viejo, va madurando, podemos decir, así que las necesidades van cambiando con el tiempo. Pero de algo no teníamos ninguna duda, que queríamos seguir viajando en motorhome. Así fue como llega a nuestras vidas la Hakuneta 3.0, que casualmente es el modelo Terra B3 de Seafried Motorhome. La tercera vez que los elegimos a ellos, será casualidad, hay que jugarle al 3. El 3 es mi número favorito como dato de color y estamos enamoradísimos de esta casita, así que se las vamos a mostrar por completo, mostrarles cada uno de los detalles para que se enamoren tanto como nosotros de esta nueva casita. Y si sos nuevo en este canal, te invitamos a ver más de 700 videos que tenemos de nuestro recorrido por América. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita. Y si te gusta conocer motorhomes, también vas a encontrar los 2 Van Tours, pero ahora vamos a conocer la Hakuneta 3.0. Como pueden ver, este módulo es un motorhome montado sobre el chasis de una Toyota Hilux 2023 4x4. Para nosotros, para nuestro estilo de vida, la verdad es que nos encanta viajar en camioneta, poder meternos en caminos complicados. El hecho de tener la 4x4, si bien uno, cuando es un camino exclusivamente para 4x4, no nos metemos porque viajamos con nuestra casa a cuestas, pero el hecho de tener la 4x4, por ejemplo, al camino donde nos metimos acá, para tener tranquilidad y no forzar la camioneta, el hecho de tener la 4x4 era algo que para nosotros queríamos seguir contando en el vehículo con el cual viajemos. Otra cosa que amamos de este motorhome es el tamaño, que es pequeño, que te puedes estacionar en cualquier estacionamiento donde cabe una camioneta, pero es lo suficientemente grande para tener comodidades adentro. Para los que siempre nos preguntan por las medidas, tiene 5,90 metros de largo, 2,90 metros de altura y 2 metros de ancho. Ya con este dato saben que no cabe en un contenedor, entonces en el caso de que lo quieran embarcar a otro país, deberá ir en ro-ro. Esta es una Toyota chasis, no viene con la caja, viene solo la cabina que se puede cortar para hacer este motorhome. Y en Argentina viene un solo modelo, que es este, que tiene un motor 2.4 litros con 140 caballos de fuerza, caja manual de 6 velocidades y como contamos al principio es modelo 2023. Sabemos que ahora ya la 2025 viene con caja automática. Esta de todos modos es 0 kilómetros, tiene 1500 kilómetros que le hicimos en estos días. Este modelo viene con velocidad crucero, que el anterior no lo tenía, y también con esta pantalla más grande que cuenta con computadora a bordo, donde uno puede ver el
el consumo de la camioneta. Este motorhome pesa unos 3.100 kilos aproximadamente, con la camioneta incluida, y el consumo en ruta, viajando a unos 90-100 kilómetros, es de 13 litros cada 100 kilómetros. Le hemos hecho dos incorporaciones. Por un lado, una cámara, ya que no se puede ver el retrovisor, porque obviamente atrás está el motorhome, y además un sensor de estacionamiento que te avisa cuando te estás aproximando a algo. Arranquemos con el recorrido por la parte exterior de la camioneta. Silfred Motorhome ofrece la opción de entregarte el vehículo con los colores originales o bien uno puede elegir pintarlo. En nuestro caso lo elegimos así, con un color que nos parece fabuloso. Cada día que pasa nos gusta más y más, y volvimos a elegir también por tercera vez consecutiva a las chicas de Mandala Diseño para que nos hicieran todo. El diseño, valga la redundancia, y el ploteo del motorhome, donde para mí una de mis partes favoritas es el mapa donde tenemos para ir marcando todo nuestro recorrido por el mundo. Después de haber recorrido ya toda América y nuestro viaje va a continuar por otros continentes, les pedimos a las chicas que hicieran de un lado una frase en inglés, porque vamos a transitar por muchos países donde el inglés termina siendo la lengua más hablada. En lo que respecta a la camioneta, los chicos de Silfred han incorporado recientemente estos retrovisores que son mucho más grandes y además son extensibles. Entonces puedes tener más amplitud para ver y los puedes achicar. A la camioneta le han incorporado estos guardabarros que quedan súper facheros de color negro con todos los detalles que tiene, y a la llanta original le han puesto este aro que le da más refuerzo a la llanta y además estéticamente queda más lindo. En la parte de abajo tenemos la entrada al tanque de combustible que tiene una capacidad de 65 litros y acá unas bauleras que son estancas. Nosotros en videos anteriores les estuvimos mostrando cuando hicimos toda la mudanza al motorhome, así que ahí pueden ver más detalles de todas las cosas que llevamos, pero la verdad es que son bastante profundas y acá nos quedaron guardadas todas las cosas de camping. Por acá tenemos el ingreso al tanque de aguas blancas. Contamos con un tanque de 200 litros que está en el interior del motorhome para que no se congele en temperaturas extremas, que después se lo vamos a mostrar. Un calefón eléctrico sin llama piloto. Esto quiere decir que cuando uno abre la canilla de agua caliente, esto detecta que está pasando agua y enciende el calefón. Y a diferencia del otro, que lo teníamos adentro, está en el exterior, entonces la combustión se genera fuera del motorhome. Además, el control de temperatura es digital y tiene una capacidad de 8 litros por minuto. Y acá arriba tenemos un duchador de agua fría y agua caliente. En esta puertita que tenemos acá va la garrafa de gas, que ya viene con todo un soporte, los hunchos y las conexiones, y está buenísimo porque tenés un acceso rápido a la garrafa, entonces no tenés que sacar cosas, y además nos queda acá un espacio de guardado. Como pueden ver, esto que está acá es un filtro para que respire y para que no te ingrese tierra, que eso mismo también está ubicado acá a la derecha, donde está la salida de la heladera y del freezer. Esto también lo van a ver en otra baulera que les vamos a mostrar a continuación, que tenemos la posibilidad de trabar, entonces puedes manipular y hacer todo lo que necesites sin estar lidiando con que la puerta se te cierre. Y al igual que la baulera de abajo, es estanca con cerradura, así que la verdad está buenísimo. Y acá al lado pueden ver que tenemos dos rampas de desatasco que, para aquellos que nos preguntan, si vos quedás atascado, valga la redundancia, en un camino donde no lográs salir, las colocás abajo de la rueda de la camioneta y eso te va a ayudar. Nosotros en el motorhome anterior, por suerte, no nos tocó usarlas, pero la verdad es que está bueno, es una herramienta más de seguridad, porque este tipo de vehículos está pensado para hacer viajes un poco más off-road. En la parte de atrás del motorhome tenemos muchos detalles. Por acá tenemos los sensores de estacionamiento que les contábamos antes y también la cámara del retrovisor. Contamos con un tanque de 10 litros de combustible para llevar extra, una rueda de auxilio y dos bauleras. Por este lado contamos con este hermoso generador Honda de 4 tiempos que viene ya con su carro portagenerador y tiene una particularidad que nosotros le hemos pedido especialmente a los chicos de Silfred. Tiene la opción de poder usarlo acá donde está, no hace falta desmontarlo. De este lado tiene una tapa que uno la abre, entonces sale el escape del generador y no hace falta bajarlo desde acá para poder cargar las baterías. Y además cuenta con un estante que siempre aprovechamos todos los espacios de guardado, en donde tenemos una manguera y un alargador. Se puede observar que ese cable naranja ya no está como estaba antes. Y la baulera principal se la voy a dejar a la reina de este motorhome. Yo necesito hacerles un pedido, que se suscriban, porque no saben el frío que hace en este preciso momento que estamos grabando el Van Tour a 10 kilómetros de Las Leñas, en plena cordillera de los Andes, y se anuncia una nevada que no les explico el frío que hace. Pero bueno, vengan a ver lo que para mí, ya todos los que nos conocen, los que nos siguen hace años y ya vieron en videos anteriores, estoy demasiado feliz por lo que hay acá adentro. Como les decíamos, bauleras estancas con la traba, entonces puedes abrir acá y queda todo trabado, y pueden ver
ver la cantidad de cosas que llevamos. Voy a proceder a sacarlas para que vean la belleza que está acá atrás. Las sillitas de camping, el mat de yoga, la carpa, la mesita de camping, la caja de herramientas y unos tuppers de guardado. Como pueden ver, acá nosotros llevamos un bidón de 20 litros de agua potable, porque con el tiempo aprendimos que en muchos países, por ejemplo acá en Argentina, en líneas generales, en casi todas las provincias vos podés tomar agua de la canilla. Pero cuando íbamos a otros países nos encontrábamos con la situación de que el agua que cargábamos en el tanque principal no se podía beber, entonces sí o sí teníamos que comprar un bidón de agua potable y eso daba vueltas. Entonces esto ya lo implementamos en el motorhome anterior, es muy útil. Cargamos acá el agua potable y sale por una canillita en la cocina que ya se las vamos a mostrar. Y ahora sí, esta es la reina de la casa, esta hermosa lavadora secadora que durante muchos años busqué y soñé tener. Si me preguntan cuál es el electrodoméstico que más extraño de una casa, es esto. Todavía no lo hemos usado al momento de estar grabando este video. Seguramente en estos días lo vamos a estar estrenando, probándolo y se los vamos a mostrar en los videos semanales que subimos a YouTube. Para que sepan, lava 3 kilos y seca 1 kilo, funciona a 220 voltios, por lo cual para poder usarlo vas a necesitar un muy buen sistema de baterías. Para eso también está buenísimo poder tener un generador. Por lo que nos contaron los chicos de Silfred Motorhome, que son quienes lo venden, que varios ya estuvieron haciendo preguntitas acerca de dónde lo podían conseguir. Los invitamos a que se contacten con ellos. Nos contaron que consume 27 litros de agua. Por este lado tenemos la última bolera, también estanca, y acá este hermoso compresor que tiene dos funciones. Por un lado, podés inflar las cubiertas en caso de ser necesario. Esto está buenísimo porque si te metes por algún camino de arena que necesitas desinflar las cubiertas, después las volvés a inflar. Y además están conectados directamente a los pulmones de la suspensión neumática. Entonces, uno puede subir y bajar la suspensión y se puede comandar desde acá y desde un control remoto que tenemos en la cabina de la camioneta. Y además, como siempre, aprovechamos la bolera para guardar otras cosas, W40, una linga y algunas herramientas adicionales. Y para muchos que preguntan por la suspensión de la camioneta, los amortiguadores son los originales. Le hemos agregado una hoja de elástico adicional en la parte trasera y además los dos pulmones neumáticos que le comentaba recién. Tanto en ambos laterales como en la parte de atrás pueden haber observado que hay cámaras que la verdad están buenísimas, graban, podemos verlas de día, de noche y además lo mejor es que vamos a poder ver nuestro motorhome cuando inclusive nosotros no estemos en él. Asimismo, también les pedimos a los chicos que nos añadieran reflectores. Pueden ver que de este lado hay dos, uno en la parte de atrás y uno del lateral del lado del conductor para poder alumbrar ya sea cuando estemos en el exterior o bien si escuchamos algún ruido y queremos ver hacia afuera. De este lado tenemos el toma a 220 para cuando nos conectemos a la energía externa, ya sea en un camping o en cualquier otro lugar, o bien inclusive para conectar el generador que les mostrábamos recién. Junto con el mapa del otro lado, esta parte es de mis favoritas. Acá tenemos las banderas de todos los países que hemos visitado. Ahora sí, vamos con la puerta. Esto que ven acá es una traba para que cuando abrimos la puerta podamos sostenerla y que en situaciones como estas que hay mucho viento, la puerta no se nos cierre. Como pueden ver, la escalera es rebatible. Al momento de abrir la puerta se abre y cuando la cerrás se cierra. Trabamos acá y la puerta está buenísima. Es una nueva incorporación que ha traído la gente de Silfred. Es una puerta doble, tiene doble cerradura. Como pudieron ver, tenemos esta ventanita que nos da muchísima más luminosidad y además tiene un blackout. Entonces en la noche te queda oscuridad total. Por acá tenemos un espacio de guardado y acá esto se puede usar como basurero o bien nosotros lo usamos para guardar más cosas. También acá abajo tenemos una llave de corte para que si nosotros queremos cerrar la puerta y dejar la escalera abierta cuando estamos varios días en un lugar lo podamos hacer. Y también seguimos teniendo un mosquitero, así que podemos disfrutar de tener la puerta abierta. Y ahora los invito a ustedes, así pueden conocer el interior con detalles, y a nosotros, porque nos estamos muriendo de frío, a tomar unos mates calentitos. Ahora sí podemos seguir. El frío que hace. Está cruel. No sé si se va a escuchar porque tenemos los micrófonos, pero está haciendo ruido la caldera. No saben lo calentito que está acá adentro, pero eso ya se lo vamos a contar. Miren lo que es esta belleza acá atrás. Es la principal diferencia que tiene con el motorhome anterior. No existen las bauleras donde llevábamos las bicicletas y el kayak, lo que nos da mucho más espacio acá dentro del motorhome y además ahora tenemos vista hacia atrás con esta ventana. De esta forma ahora tenemos visión para todos lados.
Acá arriba tenemos remeras y suéteres. Por acá abajo 2 cajones gigantes de guardado. Si quieren ver, en uno de los videos anteriores les mostramos toda la mudanza y todo lo que llevamos acá en el motorhome para nuestra vuelta por el mundo. Y por último, esta belleza que nos permite tener las camperas o camisas, lo que uno quiera, colgados. Y además acá arriba también hay más espacio de guardado. Nosotros hemos puesto las gorras y algunas cosas deportivas. Entonces te permite tener todo ordenado. Y acá nos queda todo este espacio que la verdad lo estamos usando un montón. Por un lado tenemos 2 tomas de 220 voltios y una salida de USB para cargar los celulares o cualquier cosa. Entonces nos permite dejar cosas acá arriba cargando, apoyar la computadora o el mate cuando estamos dando vuelta. Todo lo que antes normalmente poníamos arriba de la mesa o arriba de la mesada y generaba caos, hoy lo podemos dejar acá y tenemos el resto del motorhome con los espacios libres. Como pueden ver, también hay un montón de detalles y todo con una luz cálida que hace que sea mucho más acogedor el momento de ingresar a la casa. Esto estamos viendo, si lo dejamos acá, tenemos unas plantitas que vinieron del otro motorhome, tanto esa como esta. Para todos los que preguntan, son plantas artificiales. Y la ventana, al igual que todas las otras que van a ver en el motorhome, son ventanas dobles que se abren acá. Uno puede elegir hasta dónde abrirlas. Tienen un punto si uno quiere que entre un poquito de aire pero que la ventana no quede totalmente abierta, entonces ahí queda con una pequeña ventilación, o bien la cerrás por completo. Y tenemos mosquitero y blackout. Y por acá tenemos una de las partes que ya les habíamos anticipado, que era un pedido especial que le habíamos hecho a los chicos de Silfred. Muchos de los detalles que ustedes ven en este motorhome son la consecuencia de que llevamos 6 años viviendo así, viviendo en una casa rodante. Entonces uno se va dando cuenta de las cosas que necesitan, que serían más cómodas para el día a día, o bien otras que decís, la verdad que esto no tiene sentido tenerlo. Como por ejemplo un toldo exterior. Eso lo tuvimos solo en el primer camper y dijimos, la verdad es que no le damos uso. Entonces para nosotros era algo que no tenía sentido, pero tal vez para otras personas sí. Entonces siempre es importante que uno vaya identificando cuáles son las necesidades puntuales que uno tiene. Como habíamos contado anteriormente, en el motorhome anterior, nosotros llevábamos todo el calzado en la puerta del baño y la verdad es que eso nos incomodaba en el día a día cada vez que íbamos a ingresar al baño. Entonces les planteamos a los chicos de Silfred esta necesidad y así fue como surge hacer en este espacio, al lado de la puerta, un zapatero que además está muy bueno porque uno llega o te vas, tenés el calzado acá, camperas acá, espejo de frente y además acá también tenemos un pequeño espacio para apoyar cosas. Si llegás y no sé, querés apoyar celular, billetera o lo que sea, tenés este espacio acá y también tenemos el llavero acá al lado de la puerta. Tenemos 3 espacios de guardados, estos 2 son un poquito más altos y nos cabe el calzado así de esta manera. Continuando por acá, tenemos espacio de guardado. Por este lado, la placa de YouTube, que la hemos pegado la primera noche de los 100.000 suscriptores, que tenemos que llegar a la del 1.000.000, así que si todavía no lo hiciste, es momento que te suscribas a este canal y actives la campanita. Y la ventana principal, que como contaba Caro, al igual que el resto de las ventanas, tiene blackout y mosquitero. Por este lado tenemos todo el comando de la parte eléctrica del motorhome. Podemos chequear el voltaje de las baterías, los niveles del tanque de agua limpia, que como les contábamos teníamos 200 litros, y agua gris. Para el que no sepa, el tanque de aguas blancas es el tanque de agua limpia, el que uno usa, y el tanque de aguas grises es el tanque del agua residual, de la ducha y de la bacha para lavar los platos. Tenemos 2 tanques, el de aguas blancas tiene 200 litros de capacidad y el de aguas grises o aguas residuales que está afuera y tiene 150 litros de capacidad. Por este lado tenemos la pericia selectora para elegir entre 220 o inversor, dependiendo de lo que uno esté usando. Es decir, que todos los tomacorriente que tenemos a 220, uno puede elegir si la electricidad va a venir de una fuente exterior, donde uno está enchufado, o del inversor propio que tenemos acá adentro, que transforma los 12 voltios de la batería en 220. Desde este panelcito digital, uno puede encender la bomba, encender y apagar la heladera, todos los reflectores que les mostramos exteriormente y apagar y prender el inversor para convertir a 220 voltios. Y por último, este es el comando de la caldera a gasoil, que la amamos, la hemos usado un montón estos días. Nosotros la tenemos instalada para que chupe directamente gasoil del tanque de la camioneta y tiene 2 salidas.
una en el comedor y una en el baño, lo cual es fabuloso. Y además cuenta con un montón de funciones. Por ejemplo, acá uno puede seleccionar la calefacción, si quiere modo temperatura, modo potencia, modo termostato, elegir la temperatura a la cual uno quiere que corte, se puede ajustar el horario de arranque y durante cuánto tiempo uno quiere que esté encendida la caldera. La verdad es que es fabulosa. Y ahora sí, bienvenidos a una de nuestras partes favoritas de este motorhome, porque pueden ver la amplitud que tenemos acá, tanto en este living comedor como en el espacio que hay acá. Y esto es una de las cosas que más hemos ganado en la comodidad, en el flujo que hay, digamos, desde la entrada a toda esta parte. Esto es súper amplio y además acá tenemos un comodísimo espacio, tanto de trabajo, porque para quienes no sepan, esto además de ser nuestro vehículo, es nuestra casa y es nuestra oficina. Y acá vamos con un detalle. Originalmente, si uno va y le consulta a Silfred por el modelo Terra B3, que es este, desde acá hasta acá tenemos 1,80 m de largo y está pensado para que uno tenga banco, mesa, banco para 2 personas con una mesa rebatible y además de acá 2 tablas. Entonces de esa manera pueden comer 4 personas y además sacar la mesa y armar una segunda cama como nosotros teníamos antes. Pero como decíamos anteriormente, nosotros vivimos acá hace casi 6 años y la verdad es que si bien hemos utilizado el hecho de poder hacer una cama adicional, han sido muy escasas veces en relación al tiempo que nosotros pasamos dentro. Entonces nosotros decidimos relegar la opción de ampliar la mesa y hacer una segunda cama y ganar más espacio y comodidad en este sector. Por un lado ya sacamos 15 centímetros para poder hacer el zapatero y por otro lado también pedimos añadir estos espacios de guardado, que tenemos 3 cajones acá en la parte de abajo. Entonces de esa manera, como decía recién, no es posible ni hacer otra cama ni tampoco añadir acá para comer más personas. Yo anticipé que este cajón no me quedaba cómodo, así que ya lo cambié. Fíjense, son bien amplios y tenemos ropa guardada en todos estos cajones. Nosotros elegimos hacer una mesa a medida para que entren bien las 2 computadoras, que es donde nosotros pasamos mayor cantidad de tiempo acá en el día a día. Está nevando. ¿Posta? ¿Ya está nevando? Y son muy chiquititos, debe ser aguanieve, pero está cayendo aguanieve. Y otro detallecito extra fue esta extensión de la mesa. Nos queda muy útil para cuando nosotros ponemos las 2 computadoras acá y queremos tener el mate. Pero fíjense lo amplio que es este espacio, que aún estando esta extensión abierta, acá pasa una persona cómodamente, o bien puedes abrir la heladera. Entonces por eso decíamos que la verdad es que este flujo a nosotros nos ha cambiado muchísimo. Y tanto de los 2 lugares les pedimos a los chicos que nos pusieran unos tomacorrientes y unos puertos USB, porque como decíamos, cuando estamos trabajando, tener la comodidad de poder conectar nuestros equipos. Estamos enamorados de las terminaciones que tiene este nuevo motorhome. Por un lado, los 2 sillones tienen esta tela que se llama tela náutica, que es muy fácil de limpiar y tiene un color hermoso. Y en ambos bancos hay espacio de guardado. Como todo en el motorhome, se aprovecha cada huequito. Miren también esta terminación de estas maderas que son súper livianitas. Este motorhome es unos 300-400 kilos más liviano que el anterior, lo cual mejora en todos los aspectos. Para moverte, el consumo de combustible, cómo se siente la camioneta. La verdad que es impresionante. Acá tenemos instalado un detector de gas y de monóxido y está conectado directamente a 12 voltios. Lo vamos a probar. Ambos espacios de guardado cuentan con estas rejillas para que respire. Y en esta casa todos tenemos alguna partecita que es la favorita. Ahora viene lo que es el rey de la casa para Santi. Contame, ¿qué hay ahí debajo? Miren lo que es esta belleza. Debajo de este banco contamos con todo el sistema eléctrico de baterías. Actualmente tenemos 4 baterías de 100 amperes de litio, que para el que no sepa es lo mejor que viene hoy en día para estos sistemas eléctricos. Son baterías que duran muchísimo más y lo mejor que tienen es que se pueden usar hasta 0 y recargarse sin que eso afecte el uso de la batería. Es la misma tecnología de baterías que cualquier celular, nada más que son muchísimo más grandes. Y además cuenta con todo un sistema de control marca Victron, que es como el Messi de las baterías, y te permite ver desde tu celular cómo están las baterías, cuánto estás consumiendo, cuándo están cargando los paneles, cuando la camioneta está en marcha, cuánto está cargando desde el alternador. La verdad que es fabuloso y es mi chiche favorito. Estoy todo el tiempo controlando que toda la electricidad del motorhome esté bien y al igual que las cámaras lo podemos hacer de forma remota. Entonces desde cualquier lugar que estemos vamos a saber cómo están las baterías del motorhome. Y por supuesto algo que amamos tener es la conexión entre la casa y la cabina. Podemos, si venimos manejando y está lloviendo o lo que sea,
venís viajando y querés pasar a la casa, tenés esta conexión. Pero acá la novedad es en el modo de cierre de esta puerta, que también nos va a cambiar muchísimo. Y ya en estos 7 días que llevamos viviendo en el motorhome ya le estamos sacando el jugo, que es que esta puerta es corrediza. Tal vez a muchos este detalle les pueda parecer insignificante, pero ¿qué pasaba? Nosotros anteriormente en el otro motorhome uno tenía la puerta de ingreso por acá, a la casa, a esta altura, y esta puerta era rebatible. Entonces, ¿qué pasaba? A nosotros nos gusta estar acá adentro sin calzado, entonces si vos tenías el calzado ubicado en la alfombra y querías, por ejemplo, abrir la puerta, tenías que levantar el calzado para poder trabar la puerta. O lo mismo a la inversa, la querías cerrar, había que sacar las cosas que hubiera ahí para poder cerrar la puerta. Y también cuando veníamos manejando, el que venía del lado del acompañante, el momento de abrir la puerta o para cerrarla era incómodo. Entonces algo tan sencillo que en vez de que sea una puerta giratoria es corrediza, no saben lo que nos ha cambiado, estamos súper contentos. Y ahora sí, pasemos al dormitorio. El espacio que hay acá es de 1,30 m por 1,90 m. Esto uno puede solicitar que sea un colchón grande de 2 plazas o bien 2 colchones individuales, porque acá abajo hay una madera, entonces esto está pensado que si vos pones 2 colchones individuales, los apilás, levantás esa madera y te queda un poco más cómodo el paso a cabina. Anteriormente nosotros teníamos un colchón grande, pero ¿qué pasaba? Se complica el hecho de la rotación del colchón, entonces ahora decidimos poner 2 colchones individuales y le añadimos un pillow cubre colchón, entonces de esa manera nosotros no sentimos la división de los colchones y después a la hora de rotarlos va a ser más fácil. En ambos extremos de la cama tenemos muebles de espacio de guardado, como así también una ventana de cada lado. Y por acá también un puerto de USB. Y este es el lado de la cabecera, tenemos unos espacios de guardado y cada uno también tiene su velador. Fíjense que es flexible y tiene varios tipos de luces. Y además tenemos acá puerto USB. Entonces puedes cargar el celular cuando te vas a dormir y tenés espacio para guardarlo acá. ¿Y cuando nos peleamos y uno se quiere ir a dormir? ¿Estoy? No estoy. Les pedimos a los chicos de Silfred añadir esta cortina que normalmente ellos está incluida en los motorhome que son más grandes, para poder tener la opción de que si en caso de que uno quiera, ya sea uno estar acostado, el otro haciendo otra cosa, o tenés desorden acá, también es una opción, y necesites separar los espacios, utilizás esta cortina acá. Por lo pronto, el uso que le estamos dando es que por las noches las luces de ese tablero quedan prendidas. Durante 3 años lo tapé con un barbijo y ahora uso la cortina para tapar y tratar de tener más oscuridad en el motorhome. Y si el lavasecarropas era la reina, para mí esta es la princesa. No saben lo feliz que estoy con esto. Ya les habíamos anticipado en el primer video que tenemos esta claraboya, que no es cualquier claraboya, tiene blackout y también tiene mosquitero. ¿Saben por qué? Porque esto se puede abrir. ¡Ay, el frío que hace! Y lo mejor es que se puede salir al techo. Pero espérenme que me busco antes una campera para poder mostrarles todo lo que hay acá arriba, porque hace un frío tremendo. Esto se los voy a contar muy rápido porque literal está nevando y cae la nieve adentro del motorhome. Esto que vemos allá es la claraboya con extractor que está en el baño, que ya se les vamos a estar mostrando. Por acá tenemos los 3 paneles solares que son monocristalinos de 170 watts. Por ahí, que un montón nos habían estado preguntando acerca del Starlink, decidimos cambiarlo. Ahora tenemos el Starlink Mini, entonces está fijo en el techo, ya tenemos toda la conexión. Y además los chicos de Silfred ya le hicieron la conversión a 12 voltios, entonces no consume nada y podemos tenerlo prendido todo el día si queremos. Por acá tenemos estos 2 decks pequeñitos, uno a cada lado, porque la intención es que nosotros podamos salir en los diferentes lugares cuando querramos estar afuera y sentarnos acá a disfrutar del paisaje. Espero que no sea tan frío, y de esta manera podemos bajar la claraboya, usar acá espacio para apoyar las cosas si queremos desayunar, y bien nos sentamos uno de cada lado y disfrutar del paisaje. Así que estamos súper felices. Por esa razón tampoco tenemos escalera en la parte de atrás, porque al final en el deck que teníamos antes no lo terminábamos usando. Y esto que ven acá es aire acondicionado, pero se los cuento de acá adentro. ¡Qué placer! Estoy chocha igual con esto, porque se puede ver y además tenemos mucha más luminosidad.
sea, con esta claraboya, con la ventana de la puerta y con la ventana trasera hay mucha más luz natural en el motorhome. Y acá pueden ver otro chiche nuevo. Estamos sumamente felices. Para aquellos que sean nuevos en el canal, siempre contamos que una de las etapas más difíciles de nuestro viaje fue el calor que sufrimos en Centroamérica. Nosotros en los 2 motorhome anteriores habíamos utilizado un climatizador, que es como si fuese un ventilador que se usa con agua, entonces te tira un aire un poco más frío. Pero ahora tenemos realmente un aire acondicionado que funciona a 12 voltios, sin embargo consume mucha energía. Entonces, como ya habíamos contado en oportunidades anteriores que ustedes nos preguntaban que por qué no cambiábamos ese climatizador a un aire, es porque además también lleva consigo un muy buen sistema de energía como el que tenemos ahora. Ahora esto ya está conectado de manera directa, entonces si yo toco el botoncito acá, arranca el aire acondicionado, se le puede seleccionar la temperatura, elegir la velocidad del ventilador. Cuando nos enfrentemos al calor, les vamos a estar contando bien cuánto consume o cuánto duran las baterías para poder utilizar el aire acondicionado en la noche. Pero bueno, también por esa razón queríamos contar con el grupo electrógeno para que en caso de que estés pasando muchísimo calor y necesites más horas de aire acondicionado, que no sea suficiente con la energía que tenemos en las baterías, uno sabe que tiene el plan B del generador. Desde este botoncito se prende y se apaga el Starlink, que como bien les contó Caro, está convertido para que funcione directamente a 12 voltios, con lo cual consume muchísima menos electricidad. Y Caro, sacrificándose por el equipo, con la nevada allá arriba, le mostró los 3 paneles solares de 170 watts, que es la forma principal que tenemos de cargar nuestras baterías. Para lo que preguntaban anteriormente, uno de los paneles iba en la parte frontal de la camioneta porque no entraban. Ahora tenemos el deck un poquito más chico y entran los 3 paneles sobre el motorhome. Estos paneles es la forma principal que tenemos de cargar las baterías, de abastecernos de electricidad para nuestra casita. La segunda opción, y que la usamos cada vez que viajamos, es con el alternador. También tenemos uno de los elementos de Victron que controla la carga esta de las baterías con el alternador de la camioneta. Y la tercera opción que tenemos es conectarnos a una red eléctrica. Cuando nos conectamos a una red externa, ya sea a 220 o usando el grupo electrógeno, tenemos un conversor de la marca Victron también que convierte esos 220 voltios en 12 para abastecer las baterías. Este mismo equipo es un inversor conversor integrado, es decir, transforma de 220 a 12 o de 12 a 220 según sea el caso que necesitemos. Y me estaba olvidando que la potencia es de 1600 watts. Y ahora pasemos con la cocina. Nosotros tenemos una heladera de 125 litros con freezer, lo cual la verdad es que esto a nosotros nos gusta muchísimo porque te permite ir al súper a hacer compras grandes y poder estar bien abastecido. En la parte de arriba tenemos más espacio de guardado. Y en la parte de acá abajo está el famoso tanque de aguas limpias que les contábamos. Está acá detrás, entonces de esa manera con temperaturas bajo cero no se congela, y por otro lado está aislado para que no haya ruido. Nosotros por supuesto aprovechando cada espacio posible para guardar cosas de limpieza, por ejemplo también el secaplatos. Por acá tenemos más espacio de guardado. Nosotros añadimos estos bolsitos que son súper útiles, que los hizo mi suegra para guardar cubiertos, bolsas. Y en la parte de atrás ahí están todas las conexiones del calefón que les mostraba el Santi por afuera. Continuando por acá tenemos 4 cajones de guardado. Por acá todo lo que es la vajilla, comida, más comida. Y por acá ollas. Como pueden ver, todas las puertas y armarios tienen este sistema que se llama push lock, entonces quedan bien trabados y uno hace push, como dice su nombre, y ahí abren para poder sacarlos. Y acá debajo tenemos una de las salidas de la caldera que comentaba Santi anteriormente. Y esta cocina que es una belleza, miren la cantidad de espacio que queda acá para cocinar. De este lado tenemos la bacha con agua fría y agua caliente, tiene el dispenser de detergente y la otra canillita es la del agua potable que chupa del tanque que está en la baulera al lado del lavarropas. Después tenemos todo este espacio de mesada que es espectacular para cocinar y para preparar, y una anafe con 2 hornallas que tiene también encendido electrónico. Encima tenemos estos tarritos que hay que completarlos con especiero, espacio de guardado para comida. Y este es otro chichecito que es un extractor que cuenta con 3 velocidades. Lo vamos a apagar. También tiene luz, y lo bueno que tiene es que la salida no está para arriba sino que está para atrás. Entonces no te quita espacio de guardado en la alacena y sale directamente por el lateral del motor. Y llegó el momento de mostrarles la parte que más ansiaban ver ustedes y otra vez, una de nuestras partes favoritas de esta casa. Sean bienvenidos a nuestro baño. Como pueden ver, tenemos un baño con box de ducha separados, algo que para nosotros era una gran necesidad. Por esta parte tenemos un botiquín que si lo abro no se va a caer nada, pero está llenísimo.
Miren la cantidad de cosas que nos caben ahí. Por acá tenemos portacepillos, jabonera y esto que es una bacha rebatible. Fíjense todo lo que ocupa acá y solamente la abrís cuando la quieras usar. Y acá tenemos otro gran cambio, que es un inodoro seco. Normalmente para motorhome vienen tres tipos de inodoros. Uno que es el inodoro químico o conocido como porta-potty, el que teníamos en el primer motorhome, que también se le llama tipo cassette, que se compone de dos partes. Una de esas partes es donde van todos los desechos, entonces uno lo lleva cual bidón para poder vaciarlo. Por otro lado está el inodoro de paso directo, que es el que teníamos en el otro motorhome, donde todos los residuos van a un tanque, que es el llamado tanque de aguas negras, y después directamente vas y vacías ese tanque. Así que ahora vamos por una tercera opción. Todas las personas que conocemos que usan este sistema nos dicen que es fabuloso, así que vamos a probarla. La particularidad que tiene este tipo de inodoro es que la orina no se puede mezclar con la materia fecal. Entonces uno tiene que tener muy bien controlado cuándo vas a hacer del 1, cuándo vas a hacer del 2. En este tipo de inodoros uno tiene que asegurarse que la orina vaya a otro recipiente, y en lo que respecta a la materia fecal tiene que usar un elemento como por ejemplo puede ser acerrín, ceniza, arena o algún otro material que uno va tapando después de haber ido al baño. Y simplemente empujando esta puertita para acá tenemos nuestro box de ducha con agua fría y agua caliente, completamente independiente, entonces uno no tiene que andar secando el baño una vez que termina de bañarse, y solo tenemos que sacar ese bolsito con ropa sucia que tiene manejitas y la escoba que tenemos puesta acá atrás, y otro chiche que tenemos acá es un toallero eléctrico. Algunos nos preguntaron qué era eso. Uno cuelga las toallas acá después de bañarse, es eléctrico, se enciende con una resistencia y le saca la humedad y seca las toallas para que no agarren olor, y se guarda y se cierra, y el resto del baño queda habitable. Yo estoy en dudas qué es lo que más me gusta, si esto o la electricidad de nuestro motorhome. Y acá tenemos la salida de la caldera, con lo cual está buenísimo porque antes la caldera que teníamos calefaccionaba la casa, pero venías al baño y era una heladera, entonces ahora queda todo en la misma temperatura. Y como les había mostrado desde el techo, acá tenemos claraboya con extractor y ventilador. No lo voy a abrir porque hay muchísimo viento, pero bueno, tiene las dos funciones y además tiene diferentes velocidades. Como les contábamos anteriormente, a las cámaras podemos acceder en tiempo real, y eso gracias a la conexión que tenemos todo el tiempo con el Starlink. Entonces, por ejemplo, desde el celular, ya sea porque escuchamos algún ruido en el momento, por ejemplo anoche de hecho nos pasó que escuchábamos ruido y se podía ver y podíamos ver si había ocurrido algo, o bien si no estamos en el motorhome podemos acceder a verlas. Tenemos las tres cámaras, tenemos la cámara del lateral, la otra cámara del lateral y la cámara de atrás. Y por ejemplo, si queremos ver hoy a la mañana todo lo que estábamos grabando, podemos ver esas partes ahí a través de la cámara. La verdad es que estamos muy felices con el motorhome. Cada día que pasa nos enamoramos más y más. La amplitud que hemos ganado, la comodidad, el baño, ni que hablar, el sky view, el lavasecarropas. Este espacio para nosotros es fabuloso. El aire acondicionado que bueno, por suerte ahora en realidad lo que hemos probado es la caldera. Y le estamos probando a más no poder, porque miren, no sé si llega a ver cómo está nevando afuera. Pero la verdad es que estamos muy felices. Realmente para nosotros, como decíamos al principio, es el motorhome perfecto. O sea, la comodidad, que la camioneta sea 4x4, saber que Toyota es una marca que está en todos lados, Hilux se vende yo creo que en la gran mayoría de los países, entonces también ante una cuestión de mecánica uno cuenta con esa tranquilidad. Damos más de la felicidad. La verdad que estamos enamorados de nuestra nueva casita. De todos modos, como siempre decimos y recibimos muchas consultas al respecto, no existe un motorhome perfecto. Lo que hay que hacer es buscar el vehículo que se adecue a las necesidades de cada uno. Nosotros somos dos personas que nos gusta mucho la montaña y preferimos un vehículo más chico para poder ir a cualquier lado y poder estacionar en cualquier espacio. Entonces priorizamos eso antes que un motorhome con más espacio, que obviamente el que viaja con chicos o son más personas no les va a quedar tan cómodo como a nosotros. Como habrán escuchado a lo largo de todo el video, hay un montón de cosas que son extras al modelo original. Entonces, para todos aquellos que quieran saber, pedir presupuestos o bien tener información más técnica de todo el detalle del motorhome, los invitamos a que se contacten directamente con la gente de Silfred Motorhome. En la descripción del video les dejamos el link para que puedan comunicarse con ellos. Como pudieron ver, tratamos de mostrarles todos los detalles que tiene nuestra nueva casita. Los invitamos a que nos dejen en los comentarios cuál es la parte de nuestro motorhome que más les gusta. Y si aún no lo han hecho, los invitamos a que se suscriban a este canal, activen la campanita y no se pierdan todos los videos que publicamos semanalmente de nuestra vuelta al mundo. Nos vemos en una próxima aventura.